Muy buenas noches. Vamos a estudiar peligros que en el presente afronta la Iglesia Adventista. Cosas que están tratando de penetrar en la Iglesia Adventista y de las cuales necesitamos cuidarnos. Esta noche vamos a enfocarnos mayormente en la experiencia de la adoración del becerro de oro en Éxodo el capítulo 32 y vamos a sustraer las lecciones para nuestra época. Ahora, quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. En este capítulo, el apóstol Pablo está repasando algunos eventos de la historia del pueblo de Israel antiguo. Y queremos notar que estas experiencias que le sucedieron al pueblo de Israel fueron escritas para nuestro bien, para nuestra admonición, como va a decir el apóstol Pablo. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1 de 1 de Corintios 10 y leemos hasta el versículo 11. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Y ahora el versículo 6 es crucial, porque el apóstol Pablo nos va a explicar por qué fue que Dios dejó estas cosas registradas en la Escritura. Versículo 6. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros. Esa palabra figura es la palabra griega tipo. Es decir, fueron escritos estos asuntos como ejemplos, como ilustraciones, como tipos. Para nosotros, dice Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego el apóstol Pablo sigue relatando otros eventos de la historia de Israel. Versículo 7. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esto está hablando del episodio al pie del monte Sinaí, cuando adoraron el becerro de oro. Y en este versículo especialmente nos vamos a enfocar. Sigue diciendo en el versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora el apóstol Pablo, después de relatar algunos eventos más, nos va a explicar nuevamente por qué fue que Dios dejó estas cosas registradas en su palabra. Dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron en figura. Nuevamente la misma palabra, como tipos, como ejemplos, como ilustraciones. Y luego dice el apóstol Pablo, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Es decir, estas cosas fueron escritas para nosotros que estamos viviendo en los últimos días, dice el apóstol Pablo. Fueron escritas para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Esto significa que la historia de Israel tiene un significado muy importante para nosotros, y en efecto, el pueblo adventista está repitiendo la historia del pueblo de Israel. Ahora, esta noche yo lo que quiero hacer al comenzar es relatarles la experiencia, el peregrinaje de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí. Pero antes de hacerlo, yo quisiera
mencionarles que los dos puntos claves de esta historia son Egipto y Canaán. Egipto representa el mundo, de donde ellos se desligaron, se separaron, es decir, Israel salió del mundo y se dirigían ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Canaán representa el cielo. Hablamos, por ejemplo, de la Canaán celestial, es decir, salen del mundo y se dirigen hacia el cielo, hacia Canaán, que es un símbolo del cielo. Es decir, los dos puntos claves en esta historia es que hay un pueblo que sale del mundo y empieza un peregrinaje rumbo a Canaán. Ahora, repasemos un poco el peregrinaje de Israel desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Saben que tenemos en realidad en esta historia una ilustración de la experiencia de cada uno de nosotros? El libro de Éxodo comienza con el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Eran siervos y esclavos. Dice la Biblia que el que los tenía esclavos era Faraón. Y en Ezequiel 29:3 se le llama Faraón el gran dragón. Es decir, el pueblo de Israel estaba cautivo bajo el poder del gran dragón. Eran esclavos. Y si ustedes leen la historia, no había forma que ellos se libraran a sí mismos. No tenían armas, no tenían organización militar, no tenían fuerza. En sí mismos estaban condenados a permanecer esclavos para siempre. Pero la Biblia nos dice que ellos en su desesperación clamaron a Dios. Eso lo pueden conseguir en Éxodo 2, vamos un momentico allí. Éxodo 2 y el versículo 23 al 25. Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 23 al 25 dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. Noten que aquí nos dice que Israel en su servidumbre, no pudiendo escaparse ellos por sus propias fuerzas de su servidumbre al gran dragón, nos dice aquí que lo único que podían hacer era suspirar, clamar y gemir a Dios para que Dios los libertara. Su única esperanza se encontraba en Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. ¿Se han dado cuenta al leer la historia de Israel que Dios no le dio a Israel los 10 mandamientos mientras estaban en Egipto? Primero los libró y luego les dio su ley. ¿Saben por qué? Porque en Egipto ellos eran siervos ¿de quién? De Faraón. Si Dios les hubiera pedido que ellos fueran siervos de Él también, entonces Israel hubiera tenido que servir a 2 señores. Y el mismo Jesús dijo, nadie puede servir a 2 señores. Era necesario librar a Israel de su servidumbre a Faraón y Egipto para que luego pudieran ellos ser siervos y obedientes a su nuevo Señor, Dios. Así que Dios no les dio su ley en Egipto, había que librarlos primero. Dios no le dijo a Israel, mire, yo les voy a dar mis 10 mandamientos. Cuando ustedes guarden perfectamente mis 10 mandamientos, yo los voy a librar. En ese caso nunca Dios los hubiera librado, porque siendo esclavos de Faraón era imposible que guardaran los mandamientos de Dios. Así que Dios, miren, libra a Israel por pura gracia, porque claman a Dios, no porque son buenos, no porque son obedientes, no porque guardan la ley, sino porque en su gran necesidad, cuando no pueden librarse a sí mismos, Dios interviene y los libra de su esclavitud sin mérito alguno de su parte. En otras palabras, tenemos justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la liberación de Israel? Dios le dio a Israel una ceremonia muy interesante para marcar el hecho de que ahora estaban desligándose de Faraón y estaban llegando a ser libres en el Señor. Esa ceremonia se conoce como la Pascua.
Y en la Pascua el pueblo de Israel sacrificó un cordero. Y colocó la sangre del cordero en el dintel y en los postes de sus puertas. De esa manera, cuando el ángel veía la sangre, era un indicio de que ellos habían sido librados del poder de Faraón y de Egipto. Es decir, ellos fueron libertados de su servidumbre por la sangre del cordero. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Después de que son librados por la sangre del cordero, la Biblia nos dice que van a las orillas del Mar Rojo. Y los viejos amos, que los habían tenido esclavos, dicen, no los vamos a soltar, y vienen tras ellos para tratar de recuperar su servicio. Y tal como leímos en 1 Corintios 10, nos dice la Biblia que el pueblo de Israel descendió a las aguas y fue bautizado en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 10 dice que fueron bautizados en Moisés y en la mar. Ahora, la razón por la cual dice en Moisés es porque en el Antiguo Testamento Moisés es un símbolo de Cristo. Así como Moisés libró a el Israel literal de servidumbre literal en Egipto, de la misma manera Cristo Jesús nos libra al Israel espiritual de la servidumbre al pecado. Es decir, Moisés es un tipo, una ilustración, un símbolo de Jesús. Y fíjense que el pueblo de Israel desciende a las aguas del bautismo y la Biblia dice que son bautizados. ¿Y saben qué sucede en el agua? Todos sus viejos capataces quedan ¿qué? Sepultados en las aguas. Y ahora resucitan un pueblo libre a novedad de vida. Y quiero preguntar, ¿qué hicieron ellos después de salir al otro lado cuando el viejo hombre, por así decirlo, fue enterrado en las aguas? Nos dice la Biblia que ellos ahora cantan. ¿Cantan qué cosa? El cántico de Moisés. ¿Creen ustedes que ellos cantaron de verdad? ¿Cantaron con emoción y con sentimiento? Claro, porque era el himno de su ¿qué? Era el himno de su experiencia. Ahora, ¿creen ustedes que una persona que no conoce la redención en Cristo puede cantar? Puede repetir las palabras del himno, pero no puede, si no ha sido redimido, si no ha experimentado la redención, no puede cantar el himno con el sentimiento y la emoción de alguien que fue esclavo y fue libertado por Cristo Jesús. Es decir, ahora cantan el himno de su liberación. Y entonces, quiero que noten que en este relato, en Éxodo el capítulo 16, Dios le da a Israel maná del cielo. En Éxodo 17 les da agua de la roca. Ahora, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, todavía tenían un desierto que cruzar, ¿sí o no? No habían terminado su viaje. Ahora, si ustedes fueran a cruzar un desierto, ¿qué provisión harían? ¿Qué dos provisiones harían primero? Agua y ¿qué cosa? Y alimento. No es coincidencia de que después que son bautizados, sus viejos capataces son enterrados, salen a novedad de vida, cantan el himno de su liberación, luego Dios dice, ahora ustedes tienen un viaje que les falta por culminar y terminar, ahora yo les voy a dar pan del cielo y les voy a dar agua de la roca para que puedan llegar a Canaán, porque si no se van a morir. Ahora, yo no sé si ustedes han notado que todo este relato que he compartido con ustedes es en realidad una ilustración de nuestra propia experiencia. Nosotros también éramos esclavos. Esclavos del gran dragón Satanás, esclavos del pecado. Y lo peor es que nosotros no podíamos liberarnos de nuestro pecado siendo esclavos, porque no teníamos mérito que ofrecerle a Dios, no teníamos buenas obras que ofrecerle a Dios, porque la Biblia dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Pero en nuestra desesperación, en algún momento de nuestra vida, clamamos a Dios, diciéndole a Dios, Señor, sálvame, porque voy a perecer. Y fuimos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y qué representa el Cordero? Cristo Jesús. Y luego de ser redimidos por la sangre, Dios nos dijo, es necesario ir a las aguas bautismales. Y fuimos sepultados en las aguas
y nuestro viejo hombre fue sepultado y resucitamos a novedad de vida. Y entonces sí podemos cantar. A veces yo cuando veo que se está cantando un himno, como por ejemplo comprado con sangre por Cristo, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y veo gente parada allí masticando chicle o distraídos mirando de un lado para otro y no están cantando, y digo, esta gente no ha experimentado lo que es la redención, porque cuando usted experimenta la redención, usted va a cantar con todas las fuerzas que tiene y le va a salir del corazón. Porque Israel cuando cantó le salió del corazón, porque era el cántico de su experiencia. Pero aún después de nuestro bautismo, aunque nuestro viejo hombre fue sepultado en las aguas, como dice Pablo en Romanos 6, y salimos a novedad de vida, ¿todavía tenemos un desierto que cruzar? Claro que sí. Todavía no hemos entrado en Canaán después del bautismo. ¿Y qué nos da Dios para que podamos estar fuertes en el viaje y finalmente llegar? Nos da maná. ¿Y qué representa el maná? La palabra de Dios. Y nos da agua. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13, dice, nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Es decir, el agua es el Espíritu Santo y el pan representa la palabra de Dios. Y al asimilar eso, mantenemos la fuerza para llegar a Canaán. Ahora, quiero llegar ahora a un momento muy importante en la historia de Israel. El pueblo ha sido librado por la sangre del Cordero, sin mérito alguno. Dios no les ha dicho, obedezca mi ley y yo los libro. Los ha librado porque clamaron a Dios. Librados por pura gracia. Han sido bautizados en las aguas, su vieja vida sepultada, han resucitado en novedad de vida, han cantado el himno de su liberación. Dios les ha dado pan del cielo y agua de la roca, y ahora Dios quiere entrar en un pacto con Israel. ¿Saben ustedes que todavía ellos no eran oficialmente el pueblo de Dios? ¿Sabe cuándo llegaron a ser oficialmente el pueblo de Dios? Cuando llegaron al monte Sinaí. Si ustedes leen Éxodo, el capítulo 19, vamos allí a Éxodo el capítulo 19, ahí es que Dios va a descender sobre el monte Sinaí para revelar su santa ley. Ahora escuchen bien. Ahora entra en perspectiva, ¿qué cosa? La ley de Dios. Los primeros 18 capítulos no ha entrado en perspectiva la ley. Pero ahora va a entrar en perspectiva la ley. Porque Dios le va a decir a Israel, y en un momento lo vamos a leer, Dios le va a decir a Israel, miren, ustedes clamaron a mí, yo los libré. No porque obedecieron mi ley, sino por pura gracia. Pero Dios les va a decir ahora, si ustedes me aman por lo que yo los libré, guarden mis mandamientos. Es decir, la observancia de los mandamientos es una respuesta de amor a Dios. Dios le dice, ya ustedes no son esclavos de Faraón, ya no son esclavos del pecado, ya han sido bautizados, enterraron eso en las aguas, salieron a nueva vida, cantaron inclusive el himno de su liberación. Así que ahora ustedes están libres del antiguo amo y ahora yo soy el amo de ustedes, ahora me pueden servir a mí. Israel dice, ¿y cómo te servimos? Dios dice, ahora te voy a decir, te voy a dar 10 mandamientos sencillos y eso es lo que tu nuevo amo espera de ti. Fíjense que Dios da los mandamientos después de la redención. Primero salva por su gracia y luego da su ley. ¿Están entendiendo? Ahora Israel llega al Sinaí y Dios dice, mire, yo los libré por gracia, ahora yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo voy a hacer un pacto con ustedes. Yo quiero que ustedes sean exclusivamente míos. Que yo sea el Dios de ustedes y ustedes sean mi pueblo. En la Biblia aparece muchas veces esa fórmula. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Es terminología del pacto. Dios ahora dice, ya no tienen amo a Faraón, ahora me van a tener a mí como amo. Y Dios en Éxodo 19 quiere hacer un pacto. Vamos a leer Éxodo 19 y el versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, Dios dice, ustedes se dieron cuenta cómo yo los libré. ¿Cómo ahora ustedes son míos?
Y ahora Dios les va a lanzar el desafío de que ellos respondan a lo que Él ha hecho. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué es el pacto de Jehová? ¿Qué es el pacto? La ley. Por eso los 10 mandamientos se conocen como las tablas del pacto. O sea, Dios dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, es decir, mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Dios dice, yo quiero ahora que ustedes sean exclusivamente mi pueblo, porque ya no son de Faraón, son míos. ¿Y cómo responde el pueblo al pacto que Dios quiere hacer? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo ¿a quién? A Jehová. ¿Qué se ha consumado aquí? El pacto. Dios ha dicho, yo quiero ser el Dios de ustedes. Y el pueblo dice, nosotros queremos ser pueblo tuyo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora habían formado un ¿qué? Un pacto. Y el pueblo dice, ahora vamos a ser solamente tuyos, de más nadie. Antes éramos de Faraón, ahora libres de Faraón, somos libres para servirte a ti, nuestro Dios. Y luego, en el resto de Éxodo 19, encontramos que Dios desciende al monte Sinaí para darles el pacto. Porque ellos han dicho, Dios dice, si ustedes guardan mi pacto y oyen mi voz, ustedes van a ser mi pueblo especial. Y el pueblo dice, bueno, danos el pacto y lo vamos a obedecer. Así que Dios ahora les va a dar el pacto, los 10 mandamientos. No para que puedan ganar su liberación, sino como respuesta a su liberación. ¿Están entendiendo la secuencia? Usted no gana la salvación porque guarda la ley. Dios lo salva y luego dice, si me amas, guarda mi ley. Primero viene la gracia y luego la ley. Ahora, ¿qué mandó Dios al pueblo que hiciera mientras Él descendía a la montaña para dar su ley? ¿Qué debían estar haciendo? Aplaudiendo y bailando y gritando y cantando y celebrando. ¿Eso es lo que deberían haber estado haciendo? No. En Éxodo 19 dice que mientras Dios estaba descendiendo sobre el monte para dar su pacto, para que el pueblo entendiera su voluntad, el pueblo debía estar afligiendo sus almas. Debía santificarse. Debía inclusive lavar sus vestiduras. ¿Qué representan las vestiduras en la Biblia? Representa un carácter justo, justicia. Es decir, deberían haber estado lavando su ¿qué? Su carácter para poner su carácter en armonía con el pacto de Dios. No era un tiempo para celebrar, no era un tiempo para saltar, no era un tiempo para gritar, no era un tiempo para tener un culto de celebración, era un tiempo para afligir sus almas, era un tiempo para acercarse a Dios en oración y en comunión, era un tiempo para purificar su carácter y limpiar sus vestiduras espirituales. Y ahora escuchen. Dios desciende sobre la montaña, habiéndole dicho a Israel, ahora ustedes son míos, yo quiero que ustedes preparen su corazón para el pacto que yo les voy a dar. Y en Éxodo 20 Dios da su pacto. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? La mayoría de la gente, cuando uno les hace esa pregunta, dice, los 10 mandamientos comienzan, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los 10 mandamientos tienen un prólogo o una introducción que da la motivación por la cual se debe guardar la ley. Dice allí, y ahora escuchen cuidadosamente las palabras porque vamos a volver a ellas, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Según estos versículos, ¿quién? Dios. Y ahora piensen, Dios dice, yo los saqué a ustedes de Egipto. Ustedes no podían librarse.
Ni siquiera eran capaces de guardar mi ley, siendo esclavos de Faraón. No podían. ¿Recuerdan qué pasó cuando Israel trató de guardar el sábado? ¿Qué hizo Faraón? Ustedes quieren descansar, ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos y buscar la propia paja ustedes. Imposible guardar el sábado en Egipto, siendo esclavos de Faraón. Tenían que ser libres para poder guardar el sábado de Jehová, porque tenían que ser ahora siervos de Jehová. Así que Dios le dice, mire, yo los saqué a ustedes de Egipto, de casa de servidumbre, yo los libré. Y entonces ahora va a decir, si ustedes me aman por lo que yo he hecho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No tomarás mi nombre en vano. Guarda mi santo sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Dios le dice, ahora ustedes son libres para servirme a mí. Y estas son mis leyes que quiero escribir en sus corazones. Es decir, Dios le da los 10 mandamientos a un pueblo libre, no a un pueblo esclavo. Dios nos libra del pecado para que luego podamos guardar su ley. Ahora, Éxodo 20 a Éxodo 31, Moisés está en el monte en comunión con Dios. En Éxodo 20 Dios habla su ley, pero en Éxodo 31 ahora Dios va a escribir su ley en tablas de piedra para que el pueblo no solamente haya oído la ley, sino que el pueblo también vea la ley en forma escrita, con el propio dedo de Dios. ¿Qué debería haber estado haciendo el pueblo de Israel durante el tiempo que estaba Moisés en el monte recibiendo la ley? Éxodo 19 lo dice. No era tiempo para celebrar. El tiempo de celebrar era cuando entraran a Canaán. Era tiempo de afligir sus almas, de lavar sus vestiduras, de santificar sus vidas. Porque Dios iba a venir a entregar su santa ley. Ahora vamos a Éxodo 31 y vamos a leer el versículo 18. Éxodo 31 y el versículo 18. Dice aquí, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ahora yo pregunto, el pueblo, en vez de estar afligiendo sus almas, y en vez de estar limpiando sus caracteres, y en vez de estar santificando sus vidas, mientras Moisés traía el pacto de Dios en las tablas de la ley, pacto escrito con el propio dedo de Dios, ¿qué empieza a hacer el pueblo? En vez de afligirse, ahora tiene un culto de celebración. Y ahora hemos llegado al punto que yo quiero recalcar en nuestro estudio de esta noche. ¿Recuerdan que Pablo mencionó esto en 1 Corintios, el capítulo 10? Debe ser importante si San Pablo lo mencionó y dijo que fue escrito para nosotros en quienes han parado los fines de los siglos. Debe ser crucial para nosotros. Pablo dice, estas cosas fueron escritas para que no caigamos en lo mismo. Pregunto, ¿es posible que el pueblo redimido de Dios caiga en los mismos errores que Israel? Nosotros somos el Israel espiritual. Y la sierva del Señor dice que estamos cruzando el mismo camino que el Israel literal. Ahora, en vez de afligir sus almas y en vez de santificar sus vidas, en vez de limpiar las vestiduras de su carácter, el pueblo decide que no es tiempo de afligirse, es tiempo de celebrar. Noten Éxodo 32 y el versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, o sea que había una demora en la venida de Moisés. Interesante. ¿Ha habido una demora en la venida de Jesús? ¿Del cielo, sí o no? Claro que sí. Dice, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses. Y cuando dicen dioses, debo aclararles que la palabra hebrea que se usa aquí, que traduce dioses,
que es la palabra Elohim, la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la misma palabrita aquí. En vez de traducirse dioses, sería apropiado traducir Dios, porque vamos a encontrar, escuchen bien, que el mayor problema en Éxodo 32 es que ellos estaban profesando adorar al verdadero Dios, pero con un falso servicio de adoración. Es decir, se debe traducir, levántate, haznos Dios que vaya delante de nosotros. Y ahora escuchen esto, porque este Moisés, oyen las palabras despectivas, dicen, este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Quién lo sacó de Egipto? ¿Qué dice el pueblo? Dice, Moisés nos sacó. Dios dice, así es la cosa. Está bien, esa la voy a anotar. Moisés tarda su venida. Y mientras tarda su venida, el pueblo cae en apostasía. Y quiere adorar a Dios, al Dios verdadero, con métodos falsos. Ahora alguno estará diciendo, bueno, pastor, pero ¿cómo sabemos que ellos estaban profesando adorar al verdadero Dios, pero con un estilo de adoración falso? A eso vamos. Dicho sea de paso, ¿saben ustedes quiénes fueron los que iniciaron esta apostasía? Un grupo que salió de Egipto con Israel que se llamaba la multitud mixta. ¿Saben quiénes eran la multitud mixta? Eran israelitas que se habían casado con los egipcios, que salieron con Israel de Egipto, pero cuyos corazones estaban todavía en Egipto. Es decir, era gente no convertida. Note lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 433. Declara lo siguiente: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Noten, ¿profesaban adorar a quién? Al Dios verdadero. Pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos con la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Pregunto, ¿el pueblo de Israel de hoy tiene una multitud mixta? Gente que está en la iglesia pero que no ha salido del mundo y que quiere adorar a Dios a su manera en vez de adorar a Dios de la forma reverente como Dios ha mandado. Sí lo hay, sí lo hay. Ahora todavía surge la pregunta, ¿cómo sabemos que este era un culto de adoración al verdadero Dios pero de una forma falsa? Noten el versículo 2, sigamos leyendo. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráemelos. Ahora escuchen bien. Aarón le dice a la gente, quítense los zarcillos y tráigamelos, y con esos zarcillos de oro vamos a hacer el becerro. Pero ¿saben algo? Le entregaron los que tenían puestos y después se pusieron otros. Se los voy a comprobar antes de que terminemos el estudio. Es decir, este culto de adoración lo hicieron bien adornaditos todos. Sigue diciendo en el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, formólo con un buril. Noten, ¿qué hace Aarón? Forma el becerro, ¿verdad? Con un buril, es decir, con un implemento. Y eso es importante porque más adelante cuando Moisés le reclama a Aarón, ¿qué es lo que has hecho? Aarón dice, no, eché el oro en el fuego y salió saltando el becerro. Al pecado de cobardía, de no mantenerse por la verdad, agrega el pecado de la mentira. Versículo 4.
el cual los tomó de sus manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Nuevamente se debe traducir: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ahora escuchen esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. ¿A quién era este culto de adoración? A Jehová. Era un culto de adoración a Elohim, a Jehová, a Dios. Pero era un falso servicio de adoración, porque en vez de afligir sus almas y limpiar sus caracteres, lo que querían era tener una fiesta en la iglesia. Noten el versículo 6, por si acaso alguno todavía duda de que este era un culto de adoración ofrecido a Jehová. Versículo 6 dice: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron, ¿qué cosa? Holocaustos. ¿Y a quiénes era que los israelitas le ofrecían holocaustos? ¿A quién? A Jehová. Y dice: y presentaron pacíficos. ¿A quién le ofrecía Israel ofrendas de paz? A Jehová. Es decir, este es un culto de adoración donde ellos están profesando adorar ¿a quién? A Jehová, el verdadero Dios. Y dice: y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía que corrobora lo que hemos visto aquí, que este era un culto de adoración ofrecido a Jehová. Es decir, ellos estaban haciendo el becerro y el becerro representaba al verdadero Dios. Ellos no estaban adorando falsos dioses, en el sentido técnico de la palabra. Ellos en sus mentes estaban adorando al verdadero Dios. Ahora noten lo que dice la sierva de Dios en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1109. Dice la sierva del Señor: el resultado de su murmuración e incredulidad fue que Aarón les hizo un becerro de oro para representar a Dios. Y esa palabra Dios está con mayúscula inicial. Y siempre que la sierva de Dios escribe Dios con mayúscula, está hablando del verdadero Dios. Es decir, lo que está diciendo la sierva de Dios es que el resultado de su murmuración e incredulidad fue que Aarón les hizo un becerro de oro para representar a Dios. En la mente de ellos, esto representaba al verdadero Dios, con mayúscula. Sigue diciendo la sierva del Señor: él proclamó que este ídolo era Dios. Otra vez Dios con mayúscula. Y luego aclara la hermana White y dice: y así se suscitó gran entusiasmo sobre este falso Dios con minúscula. Era un falso Dios, aunque ellos estaban profesando adorar ¿a quién? Al verdadero Dios. Y el problema era mayormente su estilo de adoración, no el objeto de su adoración. Es decir, el objeto de su adoración era ¿quién? Jehová, pero su forma de adorar era falsa. Yo pregunto, en los últimos días el mundo cristiano va a profesar adorar el verdadero Dios, ¿sí o no? ¿Todos los cristianos profesan adorar al verdadero Dios? ¿Será posible que el mundo cristiano profesa adorar al verdadero Dios mientras que al mismo tiempo adora a Dios de una forma equivocada? En un día equivocado, y dicen que le están rindiendo culto al verdadero Dios, cuando le están rindiendo culto a aquel que supuestamente cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora sigamos la historia en Éxodo el capítulo 32 y el versículo 7. Fíjense ahora lo que viene interesante. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Hay algún cambio aquí? ¿Qué dijo Dios en Éxodo 20 y el versículo 1 y 2? Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Y qué dijo el pueblo en Éxodo 32? Cuando Dios se demoró en venir:
Como hoy Cristo se ha demorado en su venida y los cristianos piensan que es tiempo de celebrar, cuando es tiempo de afligir el alma y poner la vida en armonía con la ley de Dios, porque estamos en la hora del juicio. ¿Qué dijo el pueblo? Dijo, este Moisés, aquel varón que nos sacó. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios dice, así es la cosa, esa se la voy a anotar. Entonces ahora Dios le dice, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es decir, Dios está diciendo, este ya no es mi pueblo. El pacto ha sido ¿qué? Anulado. Permítanme leerles unas citas interesantísimas del libro Patriarcas y Profetas sobre esto. Patriarcas y Profetas 328. Dice, el pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. Por eso Dios dice, este ya no es mi pueblo, tú lo sacaste, es tu pueblo, llévalos a Canaán. Entonces, ¿considera Dios muy serio el asunto de la falsa adoración? ¿Estilo de adoración falso? ¿Cómo no? En la página 329 de Patriarcas y Profetas, la señora White dice, Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Ahora, esa no es una buena traducción. Ustedes saben que el Espíritu de Profecía fue escrito en inglés. Lo tradujeron aquí, que Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. La palabra en inglés es la palabra disowned. Disowned. ¿Qué significa own? Poseer o pertenecer. Disown significa que Dios declaró, este pueblo ya no me pertenece. ¿Qué habían hecho? Practicando falsa adoración, teniendo este falso servicio de adoración, y vamos a ver un poquito más adelante otras características de este servicio de adoración que estaban celebrando. Al hacer esto, ellos en realidad anularon el pacto con Jehová y ya no eran el pueblo de Jehová. Dice la sierva del Señor en la página 329 de Patriarcas y Profetas, hablando de Israel, dice, sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. Y una última cita en Patriarcas y Profetas, página 334, la sierva del Señor dice, los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Dios le dice a Moisés, este ya no es mi pueblo. Ahora noten el versículo 11 del capítulo 32. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Moisés está diciendo, no me eches encima este pueblo a mí. Este pueblo no es mío, es tuyo. Tú lo sacaste, es tu responsabilidad. Ven como Dios y Moisés están jugando ping-pong y la pelota es el pueblo. Moisés dice, mío no es, Dios dice, tampoco mío. Porque en su falso servicio de adoración habían quebrantado el pacto con Dios. ¿Cuán importante es adorar a Dios como Dios ha mandado? Tiene que ver con si continuamos siendo el pueblo de Dios o no. Ahora quiero ir un poquito más adelante en este capítulo. Moisés intercede delante de Jehová y Jehová decide perdonar al pueblo por la intercesión de Moisés. Pero cuando Moisés desciende del monte, no puede creer lo que está viendo. Vamos a leerlo en el versículo 15. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De una parte y de la otra parte estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y ahora escuchen esto. Y oyendo Josué el clamor del pueblo, ¿qué estaban haciendo en el servicio de adoración? Estaban gritando. Eso no es todo. Dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Semejante escándalo que se pensaba que había una guerra en el campamento.
Qué servicio de adoración tan irreverente. Todo el mundo gritando a voz en cuello. Versículo 18. Y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alarido de placos. ¿Algazara de qué? De cantar oigo yo. ¿Qué estaban haciendo? No solo estaban gritando, sino que estaban ¿qué? Cantando con toda la fuerza. No solo estaban cantando, estaban haciendo otra cosa. Versículo 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las que estaban bailando en el servicio de adoración. ¿Cómo estaban adorando a Dios? Gritando, cantando a voz en cuello, bailando. Y Dios dice, esa no es la forma como se me adora. En Patriarcas y Profetas, página 331, la sierva del Señor dice, en cuanto a este momento cuando Moisés desciende del monte, dice, al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto a Dios. El alboroto en el servicio de adoración no es la forma en que se adora a Dios. En el culto de adoración venimos nosotros a afligir nuestras almas y a buscar a Dios y a arrepentirnos del pecado y a buscar la gracia del Señor. Ahora quiero que noten lo que sucede en el versículo 19, la última parte. Dice, y arrojó Moisés las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Y ahora escuchen, viene a hablar Moisés con Aarón. ¿Saben ustedes qué clase de líder era Aarón? Se dejaba llevar por los deseos del pueblo. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? A veces se tiene música en la iglesia que la hermandad sabe que no es apropiada para la iglesia. Música que tiene letra cristiana, pero música mundana. Que si usted está afuera y no puede oír la letra y oye la música, es idéntica a la que se toca en los salones de baile. Y el pueblo, muchos saben que está mal, pero nadie tiene la valentía de pararse y decir esto está mal. Y muchos ministros no son capaces de pararse y decir esto está mal. Así fue Aarón. Lo que el pueblo quería, eso era lo que le daba. ¿Y saben algo? El pueblo decía, a nosotros a Aarón sí lo queremos. Aarón es bueno, es bonachón. Él hace lo que nosotros queremos. Pero ese Moisés, ese es un estricto. Ese es justiciero. Ese impone la ley. Qué bueno es tener a Aarón, que nos habla del amor de Dios y la gracia de Dios y nos deja adorar como nosotros queramos. Así que Dios viene y le habla a Aarón. Dicho sea de paso, déjenme contarles una pequeña experiencia de mi iglesia. La iglesia que yo pastoreo en Fresno, California, es una iglesia que tiene 1,200 miembros. Es una iglesia americana, una iglesia gringa. Si ustedes van a esa iglesia, ustedes van a ir a un culto adventista. Les invito para que vengan. Qué raro para una iglesia americana de ese tamaño. En nuestra iglesia nosotros no usamos pistas. Se usa puro órgano y piano. Y se cantan los himnos del himnario. Mi primer comité de la junta de adoración, porque tenemos una junta, un worship committee ahí en la iglesia. Cuando yo estaba recién llegado, la primera vez que asistí, un hermano dijo, yo creo que nosotros debemos introducir keyboards y que deberíamos tener tambores y música más contemporánea para atraer a la gente a la iglesia. Y aunque yo estaba recién llegado, yo me paré y le dije, mientras yo esté aquí eso no va a pasar. Y no ha vuelto a la iglesia.
ese individuo. Pero en 4 años la iglesia se ha mantenido con un culto reverente a Dios como Dios quiere que se tenga. Y está penetrando a la iglesia adventista, hermanos y hermanas, toda clase de música inapropiada. Hay iglesias donde la gente se menea y baila. No quiero echar tierra, pero en un colegio, una universidad donde fue a estudiar la hija mía, les voy a decir el nombre, Pacific Union College, en California. La hija mía fue allá 1 año y no aguantó más. Dijo, yo no puedo ir a este colegio porque los servicios de adoración son terribles. Y yo le dije, bueno, no pueden ser tan terribles. Me dijo, sí, ve y ve. Así que un fin de semana, hace algo más de 1 año, era un fin de semana de padres e hijos, Parent Student Weekend. Y decidí ir a pasar el fin de semana con mi hija porque mi esposa estaba en Venezuela visitando a la familia y yo estaba solo en Fresno. Y bueno, voy a pasar el fin de semana con la hija. Y me fui allá. Y el viernes en la noche tenía un servicio de adoración ahí en la iglesia del colegio. Y entiéndame bien, hermanos y hermanas, al contarles esta historia, algunos la van a tomar y van a decir, la iglesia está en apostasía, hay que salirse de la iglesia, hay que formar grupos independientes. Eso no fue lo que hizo Moisés. Hay que quedarse con la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios, y Dios se va a encargar de zarandearla y purificarla, y que no lo hagamos nosotros, saliéndonos y formando grupos independientes. Hay apostasía en la iglesia, pero todos debemos luchar por corregir los problemas en la iglesia. Ese viernes en la noche yo no podía creer lo que yo estaba viendo y oyendo. Un alboroto me hizo recordar de Éxodo 32, sinceramente. La gente estaba parada, hubo como 40 minutos de servicio de canto. Un coro que literalmente bailaba allí en la plataforma, se meneaba de un lado para otro, y la gente estaba en la congregación, levantando las manos y moviéndolas también de lado a lado, y gritando los himnos a medida que cantaba el coro. Y en la plataforma tambores, panderetas. A mí me parecía que yo estaba en un culto pentecostal. Ahora, yo no tengo nada personal contra los pentecostales. Yo amo a los hermanos pentecostales. Pero ese estilo de adoración, con música rítmica, con baile y con gritería, donde todos hablan al mismo tiempo, es una adoración al estilo de Éxodo 32. No es el culto reverente que Dios ha establecido en su santa palabra. Ahora Moisés va a hablar con Aarón, y noten lo que le va a decir. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo así? ¿Quién trajo el gran pecado sobre ellos? ¿Quién trajo el pecado sobre ellos? Aarón. Cuando un líder no se para por el bien, el pueblo peca, el líder es culpable del pecado del pueblo. Permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía sobre esto. Patriarcas y Profetas, página 328. Noten lo que dice la sierva del Señor. Y hay todavía Aarones dóciles, hablando de la iglesia de hoy. Lamentablemente esa traducción, como yo puedo leer el Espíritu de Profecía en inglés, yo chequeo la traducción con el inglés y no es una buena traducción dóciles, porque dócil es algo así pacífico. En realidad la palabra en inglés es la palabra pliant. La palabra pliant, para aquellos que entienden inglés, significa bending easily, flexible, easily influenced, yielding, changing easily to fit different conditions. O sea, dejarse moldear e influenciar por lo que quieren otros. Esa es la palabra que usa la hermana White. Dice, hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. ¿Sabe lo que debería haber hecho Aarón? Debería haber dicho, lo que ustedes están pidiendo está mal y no lo vamos a hacer. Pero tenía miedo.
del clamor del pueblo, y al ceder al pueblo llevó al pueblo a pecar. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que hubo un remanente fiel que protestó? ¿Y saben lo que les pasó? Patriarcas y Profetas, página 327, dice la sierva del Señor: algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Y ahora escuchen esto: unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida por pararse por la verdad. Puede ser que aquellos que se paren por la verdad en los últimos días también tengan que pagar con su vida, pero vale la pena mejor morir siendo fieles a Dios que vivir siendo infieles a Dios. En otra cita sobre Aarón, en la página 333 de Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice, escuchen esto: de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. En una última cita, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 514 y 515, esta es la más importante, dice la sierva de Dios: por temor a ofender al pueblo guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? ¿Por temor a qué? Por temor a ofender al pueblo. Sigue diciendo: no se paró audazmente en favor de Dios, sino que para complacer al pueblo hizo un becerro de oro. Parecía adormecido ante el incipiente peligro. Aarón podría haber coartado la primera palabra rebelde, pero temía tanto ofender al pueblo que aparentemente se unió con ellos y finalmente lo persuadieron que hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Ahora imagínense, viene Moisés para hablar con Aarón. Vamos a leer el relato como se encuentra en la Biblia, versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no te enojes, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal. Es decir, la culpa de esta cosa no la tengo yo, la tiene ¿qué? El pueblo. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora escuchen esto: y yo les respondí: quien tiene oro, apartadlo, y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. A la falta de columna vertebral, ahora le añade mentira. Y luego viene el castigo. Ahora quiero concluir la exposición de Éxodo 33 con un punto muy importante. Ustedes notan que hasta este punto, a pesar de que Moisés ha intercedido con Dios y Dios ha escogido perdonar el pecado del pueblo, Dios todavía está diciendo: este pueblo no es mío. Lo vamos a ver en un momento. Y este punto que voy a trazar ahora es crucial. Recuerdan que yo les dije que ellos se quitaron las joyas y se pusieron otras. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Y que cuando estaban en este servicio de adoración estaban todos bien adornaditos con sus prendas. Ahora se los voy a comprobar. ¿Y saben cómo reanudaron ellos y renovaron el pacto con Dios de tal manera que Dios nuevamente los aceptara en pacto? Vamos a Éxodo 33:1. Y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo: este pueblo no es mío, es el que tú sacaste. Todavía Dios está diciendo: este es tu pueblo, no mío. Ahora sigue diciendo: y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto,
a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, y el amorreo, y al eteo, y al pereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora note lo que dice Dios, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, este es el pueblo que tú sacaste, y yo no voy a ir a Canaán con ellos. Todavía Dios no ha aceptado que el pueblo esté en pacto con él, por este terrible pecado. ¿Qué hizo el pueblo para mostrar que ellos estaban dispuestos de ahora entrar en pacto con Dios otra vez? Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, que Dios no iba a ir con ellos, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Saben? Esa palabra atavíos significa ¿qué cosa? Sus prendas. Ninguno se puso sus ¿qué? Prendas. Y alguno dirá, bueno, ahí dice que no se las pusieron. Usted, pastor, dijo que las tenían puestas. Sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Por qué se quitaron las prendas? Versículo 5. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. ¿Por qué se quitaron los atavíos? ¿Por qué se quitaron las prendas? Porque Dios les mandó que se quitaran las prendas. Y luego Dios dice, quítate pues ahora tus atavíos y yo sabré lo que tengo de hacer. Es decir, si ustedes se quitan los atavíos, entonces significa que voy con ustedes. Si no se los quita, que los lleve Moisés. Y ahora noten el versículo 6. Entonces los hijos de Israel, ¿sé qué? ¿Qué significa eso, despojarse? Ah, entonces si se despojaron los tenían puestos. ¿Sí o no? Dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus ¿qué? De sus atavíos desde el monte Horeb. Es decir, del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Se quitaron sus joyas y no se las volvieron a poner. ¿Qué tal el Israel de hoy? Estamos viendo más y más entrar a la iglesia joyas. Y Dios dice, si tú quieres tener la seguridad de que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo y que yo te voy a llevar a Canaán, despójate de tus prendas para que yo sepa qué hacer contigo. Ahora, hermanos y hermanas, yo quiero concluir compartiendo con ustedes algo de crucial importancia. En el año 1900, en la conferencia de Indiana, aquí en los Estados Unidos, se levantó un movimiento conocido como el movimiento de la carne santa. Entre los que aceptaron esta nueva teología, esta nueva doctrina, estaba el presidente de la asociación y el evangelista de la asociación, y muchos miembros de las iglesias. En ese año se celebró en la ciudad de Muncie, Indiana, un campestre. Y la hermana White describe lo que pasó en ese campestre. Y quiero compartir con ustedes la descripción que ella da. Dice ella lo siguiente. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 41. Dice ella, es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Y ahora escuchen lo que dice. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia.
Ahora, ¿qué estaba pasando ahí en el campestre de Indiana? Ella sigue describiendo. Dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío. En realidad, la palabra en inglés es gritería. Habrá gritería, acompañado de tambores, música y danza. Y está hablando de nuestros campestres. Dice, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Sigue diciendo, ahora escuchen esto, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Y luego dice ella, es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. ¿Dónde iba a pasar esto? En nuestras reuniones de reavivamiento. Sigue diciendo ella, la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y la gritería, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Termino con una cita que encontramos registrada en el libro Maranata, página 198. Dice la sierva del Señor allí, no está distante el tiempo cuando la prueba vendrá a cada alma. Se procurará imponernos la marca de la bestia. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no lo encontrarán difícil ceder a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en tinieblas. Como una nube el tamo será llevado por el viento, aun en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, es decir, que están bien por fuera, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, es decir, no tienen a Cristo en su vida, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Hermanos y hermanas, está procurando penetrar a la iglesia adventista falsas prácticas de adoración, música, tambores, danzas. Muchas veces decimos que necesitamos hacerlo para conservar a los jóvenes en la iglesia. Yo quiero decirles algo, la experiencia en mi propia iglesia. Hay varias iglesias en esa ciudad, varias iglesias adventistas. Hay una iglesia más bien cerca de la mía, que es una iglesia liberal donde usan instrumentos musicales, donde usan tambores y donde tienen un culto de celebración. Y la iglesia está medio vacía. Mientras que en la iglesia donde yo pastoreo, que tengo 3 pastores asociados, te va un sábado y la iglesia está llena. Y tenemos un culto conservador y se enseñan las doctrinas básicas
y especiales de la Iglesia Adventista, incluyendo el espíritu de profecía, el juicio investigador y las normas cristianas. Esa idea de que hay que permitir que a los jóvenes se les dé de todo para conservarlos en la iglesia es una idea falsa, porque la gente hoy está buscando una norma, está buscando la pauta que Dios quiere que nosotros sigamos. No permitamos que en nuestras iglesias penetre este falso estilo de adoración. Tengamos un servicio de adoración reverente, un culto que sea verdaderamente aceptable a Dios. Y no permitamos tampoco que empiecen a penetrar en la iglesia el uso de las prendas. Porque para Israel la señal de que estaban reanudando su pacto fue que se despojaron de todas esas cosas externas que atraían la atención a ellos. Estamos entrando en tiempos peligrosos, difíciles, cuando será supremamente difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a estudiar estas historias del pueblo de Israel, para que no repitamos de nuevo sus experiencias negativas, para que en las fronteras de Canaán no caiga la mayoría del pueblo y solo entren en Canaán un pequeño remanente. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar este tema tan importante esta noche. Oh Señor, te pido que cuides y protejas a tu iglesia de los peligros de los últimos días. Danos discernimiento, mentes claras para detectar la verdad como es en Cristo. Oh Señor, salva a tu pueblo y manténnos fieles a ti. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado y gracias por responder nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. En esta historia es que hay un pueblo que sale del mundo y empieza un peregrinaje rumbo a Canaán. Ahora, repasemos un poco el peregrinaje de Israel desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Saben que tenemos en realidad en esta historia una ilustración de la experiencia de cada uno de nosotros? El libro de Éxodo comienza con el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Eran siervos y esclavos. Dice la Biblia que el que los tenía esclavos era Faraón. Y en Ezequiel 29:3 se le llama Faraón el gran dragón. Es decir, el pueblo de Israel estaba cautivo bajo el poder del gran dragón. Eran esclavos. Y si ustedes leen la historia, no había forma que ellos se libraran a sí mismos. No tenían armas, no tenían organización militar, no tenían fuerza. En sí mismos estaban condenados a permanecer esclavos para siempre. Pero la Biblia nos dice que ellos en su desesperación clamaron a Dios. Eso lo pueden conseguir en Éxodo 2, vamos un momentico allí. Éxodo 2 y el versículo 23 al 25. Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 23 al 25 dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. Noten que aquí nos dice que Israel en su servidumbre, no pudiendo escaparse ellos por sus propias fuerzas de su servidumbre al gran dragón, nos dice aquí que lo único que podían hacer era suspirar, clamar y gemir a Dios para que Dios los libertara. Su única esperanza se encontraba en Dios. Ahora yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. ¿Se han dado cuenta al leer la historia de Israel que Dios no le dio a Israel los 10 mandamientos mientras estaban en Egipto? Primero los libró y luego les dio su ley. ¿Saben por qué? Porque en Egipto ellos eran siervos ¿de quién? De Faraón. Si Dios les hubiera pedido que ellos fueran siervos de él también,
entonces Israel hubiera tenido que servir a dos señores. Y el mismo Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Era necesario librar a Israel de... Muy buenas noches. Vamos a estudiar peligros que en el presente afronta la Iglesia Adventista. Cosas que están tratando de penetrar en la Iglesia Adventista y de las cuales necesitamos cuidarnos. Esta noche vamos a enfocarnos mayormente en la experiencia de la adoración del becerro de oro en Éxodo, el capítulo 32, y vamos a sustraer las lecciones para nuestra época. Ahora, quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. En este capítulo, el apóstol Pablo está repasando algunos eventos de la historia del pueblo de Israel antiguo. Y queremos notar que estas experiencias que le sucedieron al pueblo de Israel fueron escritas para nuestro bien, para nuestra admonición, como va a decir el apóstol Pablo. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1 de 1 de Corintios 10 y leemos hasta el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Y ahora el versículo 6 es crucial, porque el apóstol Pablo nos va a explicar por qué fue que Dios dejó estas cosas registradas en la Escritura. Versículo 6. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros. Esa palabra figura es la palabra griega tipo. Es decir, fueron escritos estos asuntos como ejemplos, como ilustraciones, como tipos. Para nosotros, dice Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego el apóstol Pablo sigue relatando otros eventos de la historia de Israel. Versículo 7. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esto está hablando del episodio al pie del monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Y en este versículo especialmente nos vamos a enfocar. Sigue diciendo en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora el apóstol Pablo, después de relatar algunos eventos más, nos va a explicar nuevamente por qué fue que Dios dejó estas cosas registradas en su palabra. Dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron en figura. Nuevamente la misma palabra, como tipos, como ejemplos, como ilustraciones. Y luego dice el apóstol Pablo, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Es decir, estas cosas fueron escritas para nosotros que estamos viviendo en los últimos días, dice el apóstol Pablo. Fueron escritas para nosotros en quienes los fines de los siglos han parado. Esto significa que la historia de Israel tiene un significado muy importante para nosotros y en efecto el pueblo adventista está repitiendo la historia del pueblo de Israel. Ahora, esta noche yo lo que quiero hacer al comenzar es
relatarles la experiencia, el peregrinaje de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí. Pero antes de hacerlo, yo quisiera mencionarles que los dos puntos claves de esta historia son Egipto y Canaán. Egipto representa el mundo, de donde ellos se desligaron, se separaron, es decir, Israel salió del mundo y se dirigían ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Canaán representa el cielo. Hablamos, por ejemplo, de la Canaán celestial, es decir, salen del mundo y se dirigen hacia el cielo, hacia Canaán, que es un símbolo del cielo. Es decir, los dos puntos clave, es decir, Moisés es un tipo, una ilustración, un símbolo de Jesús. Y fíjense que el pueblo de Israel desciende a las aguas del bautismo y la Biblia dice que son bautizados. ¿Y saben qué sucede en el agua? Todos sus viejos capataces quedan ¿qué? Sepultados en las aguas. Y ahora resucitan un pueblo libre a novedad de vida. Y quiero preguntar, ¿qué hicieron ellos después de salir al otro lado cuando el viejo hombre, por así decirlo, fue enterrado en las aguas? Nos dice la Biblia que ellos ahora cantan. ¿Cantan qué cosa? El cántico de Moisés. ¿Creen ustedes que ellos cantaron de verdad? ¿Cantaron con emoción y con sentimiento? Claro, porque era el himno de su ¿qué? Era el himno de su experiencia. Ahora, ¿creen ustedes que una persona que no conoce la redención en Cristo puede cantar? Puede repetir las palabras del himno, pero no puede, si no ha sido redimido, si no ha experimentado la redención, no puede cantar el himno con el sentimiento y la emoción de alguien que fue esclavo y fue libertado por Cristo Jesús. Es decir, ahora cantan el himno de su liberación. Y entonces, quiero que noten que en este relato, en Éxodo el capítulo 16, Dios le da a Israel maná del cielo. En Éxodo 17 les da agua de la roca. Ahora, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, todavía tenían un desierto que cruzar, ¿sí o no? No habían terminado su viaje. Ahora, si ustedes fueran a cruzar un desierto, ¿qué provisión harían? ¿Qué dos provisiones harían primero? Agua y ¿qué cosa? Y alimento. No es coincidencia de que después que son bautizados, sus viejos capataces son enterrados, salen a novedad de vida, cantan el himno de su liberación, luego Dios dice, ahora ustedes tienen un viaje que les falta por culminar y terminar, ahora yo les voy a dar pan del cielo y les voy a dar agua de la roca para que puedan llegar a Canaán, porque si no se van a morir. Ahora, yo no sé si ustedes han notado que todo este relato que he compartido con ustedes es en realidad una ilustración de nuestra propia experiencia. Nosotros también éramos esclavos. Esclavos del gran dragón Satanás, esclavos del pecado. Y lo peor es que nosotros no podíamos liberarnos de nuestro pecado, siendo esclavos, porque no teníamos mérito que ofrecerle a Dios, no teníamos buenas obras que ofrecerle a Dios, de su servidumbre a Faraón y Egipto, para que luego pudieran ellos ser siervos y obedientes a su nuevo Señor, Dios. Así que Dios no les dio su ley en Egipto, había que librarlos primero. Dios no le dijo a Israel, miren, yo les voy a dar mis 10 mandamientos. Cuando ustedes guarden perfectamente mis 10 mandamientos, yo los voy a librar. En ese caso nunca Dios los hubiera librado, porque siendo esclavos de Faraón era imposible que guardaran los mandamientos de Dios. Así que Dios, miren, libra a Israel por pura gracia, porque claman a Dios, no porque son buenos, no porque son obedientes, no porque guardan la ley, sino porque en su gran necesidad, cuando no pueden librarse a sí mismos, Dios interviene y los libra de su esclavitud sin mérito alguno de su parte. En otras palabras, tenemos justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la liberación de Israel?
Dios le dio a Israel una ceremonia muy interesante para marcar el hecho de que ahora estaban desligándose de Faraón y estaban llegando a ser libres en el Señor. Esa ceremonia se conoce como la Pascua. Y en la Pascua el pueblo de Israel sacrificó un cordero. Y colocó la sangre del cordero en el dintel y en los postes de sus puertas. De esa manera, cuando el ángel veía la sangre, era un indicio de que ellos habían sido librados del poder de Faraón y de Egipto. Es decir, ellos fueron libertados de su servidumbre por la sangre del cordero. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Después de que son librados por la sangre del cordero, la Biblia nos dice que van a las orillas del Mar Rojo. Y los viejos amos, que los habían tenido esclavos, dicen, no los vamos a soltar, y vienen tras ellos para tratar de recuperar su servicio. Y tal como leímos en 1 Corintios 10, nos dice la Biblia que el pueblo de Israel descendió a las aguas y fue bautizado en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 10 dice que fueron bautizados en Moisés y en la mar. Ahora, la razón por la cual dice en Moisés es porque en el Antiguo Testamento Moisés es un símbolo de Cristo. Así como Moisés libró al Israel literal de servidumbre literal en Egipto, de la misma manera Cristo Jesús nos libra al Israel espiritual de la servidumbre al pecado.